Bueno, buenas noches a todos. En realidad es un placer tenerlos a todos acá, a los que están en forma presencial y a los que están por Zoom. Es la última charla del año de la Sociedad de Tracto Genital Inferior, que este año en realidad nuestro tema principal era todo lo que debemos saber sobre el HPV. En principio fueron sobre el test de HPV, después la repercusión que generaba emocionalmente a las pacientes y finalmente un gran capítulo que es el de vacunas de HPV, ¿sí? Que fundamentalmente debemos reconocer que no solo nos involucra a los ginecólogos o especialistas en tracto genital inferior, sino que involucra a muchísimas especialidades que unimos los esfuerzos muchas veces en formas separadas contra un mismo objetivo y creo que la idea nuestra es aunar esfuerzos e integrarnos para poder mejorar lo que es en definitiva la cobertura y disminuir la incidencia y mortalidad de cáncer de cuello de útero. En realidad estoy muy contenta de tener múltiples colegas, no solo ginecólogos, sino de otras especialidades, obviamente pediatras, hay dermatólogos presentes, gastroenterólogos, entonces para nosotros es un gran placer. Y no solo con eso, sino que cuento con dos grandes profesionales que en realidad son referentes en la materia, sí, que nos van a ayudar creo que un montón en estos esfuerzos que nosotros estamos poniendo. Por un lado está el doctor Gabriel Pelufo, que es director de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública, es pediatra, y la doctora Mónica Pujadas, que es pediatra, epidemióloga, infectóloga, es presidenta actual de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, y bueno, creo que puedo seguir con el currículum de los dos, ya los conocen a todos, pero bueno, nada, creo que formalmente corresponde. En realidad, para abrir, simplemente voy a pasar algunas diapositivas chiquitas pensando en por qué es el objetivo de la charla de hoy de tenernos a todos acá. Es una inquietud que muchos de los colegas que hacemos tracto genital inferior percibimos que la recomendación de la vacuna en realidad es insuficiente para lo que nosotros queremos lograr como objetivo. Entonces voy a tomar un trabajo que se planteó el año pasado en el Ministerio de Salud Pública, fue aceptado y trabajamos mucho en conjunto con pediatras, dentro de ellos estaba el doctor Fernando Bacino, que fue con quien lo presentamos, y posteriormente en conjunto con el Centro de Inmunización, con la Unidad de Inmunizaciones, el doctor Pelufo. Hicimos el trabajo en conjunto y se envió encuesta a muchos de nosotros y ahí creo que tenemos varios datos en forma objetiva con respecto a nuestra percepción. No voy a entrar mucho en lo que es el cáncer de cuello de útero, pero sí todos sabemos que es un problema de salud pública a nivel mundial y es el cuarto cáncer en frecuencia en el mundo, ¿sí? Con una incidencia de 600.000 mujeres que presentan nuevos casos de acuerdo al último reporte del 2020, con 342.000 muertes anuales. Esto es un gran número, más de la mitad fallece por un cáncer de cuello que en realidad claramente que sí, no lo vamos a erradicar totalmente, pero lo debemos diagnosticar si se diagnostica en lesiones premalignas o incluso en lesiones iniciales, ¿sí? Entonces las muertes por cáncer de cuello de útero no deberían de existir. Y esto es importante y creo que nos trae también todos acá, es que el 90% de estos cánceres ocurre en los países de bajo y medianos recursos y esto nos muestra la gran inequidad que hay con respecto a este cáncer y debemos derribar las barreras entre todos. ¿Qué pasa en el Uruguay? También es el cuarto cáncer de cuello de útero, antes ocupaba el tercer lugar, actualmente ocupa el cuarto lugar después del cáncer de pulmón y realmente no es porque hemos mejorado con respecto al cáncer de cuello de útero, sino que aumentó la frecuencia de cáncer de pulmón. La incidencia en nuestro país se diagnostican de acuerdo a los últimos datos arrojados por la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer en el quinquenio 2015-2019, se diagnostican 313 casos de cáncer de cuello de útero, con una mortalidad de 134 pacientes. Es más o menos lo mismo a menor escala de lo que pasa a nivel mundial. Para intentar erradicar el cáncer de cuello de útero, la Organización Mundial de la Salud en noviembre del 2020 propone una estrategia que lo que nos invita es a aunar esfuerzos
para acelerar la erradicación de este cáncer, ¿sí? Propone la estrategia que seguramente la gran mayoría de nosotros conoce, que es la estrategia 90-70-90, que tiene como tres pilares fundamentales. Uno de ellos es lograr la cobertura del 90% de la vacuna de HPV en adolescentes, ¿sí? Menores de 15 años. El segundo es lograr un screening al 70% de la población objetivo con una prueba de alto rendimiento, como en este caso sería el test de HPV. Y finalmente, que el 90% de las pacientes que se diagnostican lesiones premalignas o cáncer invasivo se traten en forma oportuna y adecuada. Claramente lo que nos trae hoy aquí es la vacuna del HPV y cómo podemos en Uruguay lograr la cobertura o mejorar la cobertura. Entonces, nosotros sabemos que la vacuna es fundamental, es un pilar fundamental como prevención primaria de cáncer de cuello de útero. No solo disminuye la incidencia, sino claramente la mortalidad por este cáncer. Por tanto, debemos realizar adecuada educación, informar a la población para lograr una adecuada adherencia a la indicación, a la vacunación. Y si bien nosotros hemos evidenciado en forma subjetiva que ha mejorado la cobertura en nuestro país de la vacuna del HPV, y en esto nos va a hablar claramente el doctor Pelufo con datos objetivos, la cobertura sigue siendo baja, va mejorando, pero sigue siendo baja y no llegamos claramente al 90%. Por tanto, creemos o hemos visto que hay cierta resistencia, no solo de la población, sino también de quienes indicamos la vacuna, y dentro de ellos está el personal médico y el no médico, que capaz que tenemos resistencia a esta indicación. Por tanto, uno de los objetivos es reforzar la confianza de las pacientes en el equipo de salud para lograr mejorar la cobertura, igual a lo que sucede con las otras vacunas del carnet de vacunación, pero para eso quienes le indicamos debemos estar convencidos y tranquilos de que estamos haciendo bien. Bueno, como les dije, el año pasado surgió la primera encuesta nacional de indicación de la vacuna por HPV, fue enviada a muchísimos colegas, pediatras, ginecólogos y médicos de medicina de familia. Y en realidad el objetivo de este trabajo es conocer el nivel de información de estos colegas que les mencioné en el Uruguay sobre la recomendación de la vacuna del HPV, y en función de esos resultados era valorar la necesidad de mejorar estrategias de formación y actualización con el fin de ampliar la cobertura. Y creo que estamos intentando cumplir con esto y intentando informar a lo que es a todos los que indicamos la vacuna. A grosso modo voy a expresarles qué se hizo en el trabajo. La encuesta se fue enviada más o menos a 2.300, 2.400 colegas, ¿sí? 2.189 recibieron efectivamente la vacuna y la contestaron un 36%. Es un gran porcentaje con respecto a lo que nosotros pensábamos que iba a ocurrir. La población a la que se le envió fueron colegas de todos los departamentos del Uruguay, el 47% era del interior y el 53% era de Montevideo. Y cuando preguntábamos qué nivel se desempeñaban de trabajo, el 52% es en el subsector privado, 25% en el público y 23% en el ambos. En cuanto a la distribución de las respuestas según la especialidad, un 52% eran pediatras, 31% ginecólogos, y de medicina familiar y comunitaria era un 13,6%. En realidad esto es claramente también en cuanto al número de médicos que están en cada especialidad. Y otra de las preguntas que nosotros hacíamos era cuál era la autopercepción que tenía el médico de sí mismo, ¿sí? Del conocimiento de la vacuna, ¿sí? Entonces, lo que se vio es que el ginecólogo, cuando le preguntamos esto, tenían un bueno o muy buen conocimiento, aproximadamente en un 70%. En medicina familiar y comunitaria era aproximadamente un 28%, y lo que era en pediatría era aproximadamente un 55%. Si bien calculamos que esto por los ginecólogos somos quienes estamos más vinculados al cáncer de cuello de útero, ¿sí? Vemos que no recomendamos en forma óptima la vacunación, y más si vamos a las especialidades también que no son ginecología, perdón.
Entonces, cuando también les preguntamos cómo creen ellos que fue tratado en su formación como especialista el tema de la vacuna del HPV, 3 de cada 10 profesionales señaló que en realidad fue totalmente insuficiente. Esto es importante también aclarar que en realidad la vacuna es relativamente nueva, entonces hay muchos colegas que en su formación, que ya tienen muchos años, no han tenido información al respecto. Cuando se le preguntó si necesitaban mayor información y capacitación con respecto a la vacunación, y esto creo que es uno de los puntos que nos trae acá, el 63% de los pediatras contestaron que sí, el 79% de los médicos de familia contestaron que sí, y el 71,7% de los ginecólogos. Entonces, creo que esto muestra la importancia de todos nosotros intentar transmitir, ¿sí?, el conocimiento adecuado de lo que es la indicación de la vacuna de HPV. Cuando preguntamos en cuanto a la indicación rutinaria de la vacuna del HPV, en realidad la mayoría refería sí indicarla, sí, pero sigue habiendo un porcentaje que no lo hace habitualmente. Y cuando hablamos de si conoce las contraindicaciones de las vacunas, que es lo que habitualmente nos preguntan las madres o mismo las pacientes, muchos de nosotros contestamos que las conocíamos parcialmente o que no la conocíamos. Y esto es un punto importante porque cuando las pacientes en una vacuna que capaz que inició un poco controvertida, nos empiezan a preguntar cosas que no sabemos, nos sentimos incómodos, capaz que la consulta es cortita y bueno, nada, creo que no ponemos el máximo esfuerzo en indicarla. Y cuando se le preguntó con respecto a la seguridad, ¿sí?, la mayoría la refería como segura, pero en realidad si vamos al objetivo que nosotros queremos, todavía no logramos la convicción de los colegas con respecto a la seguridad. Hay algunos que casi en 30% refería que no confiaba en la vacuna o no percibía la seguridad de esta. Y en cuanto a la efectividad, son más o menos números similares a lo que es la seguridad, pero en realidad es un poco menor. Hay quienes todavía creen que la efectividad, fundamentalmente en aquellos que ya iniciaron las relaciones sexuales, no corresponde. Ahora bien, en cuanto a la recomendación de la vacuna, habitualmente en la consulta, en la práctica clínica diaria, sí, muchos las recomiendan, pero si vamos a ver cuáles no las recomiendan o cuáles las hacemos en ocasiones, creo que también es un alto porcentaje con respecto a la indicación del Ministerio de Salud Pública de la vacuna que debería hacerse de forma rutinaria. Entonces creo que nosotros debemos trabajar también en eso. Y en cuanto al conocimiento de beneficios de la vacuna en personas que tuvieron lesiones de HPV, y esto va fundamentalmente a quien vemos pacientes más grandes, y fundamentalmente los ginecólogos, que muchas veces se iniciaron las relaciones sexuales, si tuvieron infecciones por HPV o incluso lesiones por HPV, creemos que no hay que indicarla y sabemos que sí, que tienen beneficio hasta los 26 años, y si tuvieron lesiones de alto grado por HPV, más allá de esa edad. Y acá vemos en realidad que habemos muchos colegas, ¿sí?, que todavía seguimos dudando con respecto al beneficio de esta vacuna. Entonces, para concluir rápidamente de este trabajo, que creemos que los médicos y el personal sanitario debemos tener la confianza, el conocimiento y el compromiso de transmitir objetiva, sencilla y convincentemente la importancia de la prevención de cáncer de cuello de útero, fundamentalmente la prevención primaria con la vacuna del HPV. Por tanto, es fundamental fortalecer el proceso de capacitación del personal que indica la vacuna, médico y no médico, para brindar información de valor a la población acerca de los objetivos, indicaciones y contraindicaciones de la vacuna. Es necesario realizar nuestros máximos esfuerzos para lograr la adherencia a la vacuna en la población objetivo y tenemos que empezar por nosotros, creer en esta vacuna. Yo creo que en realidad cada uno de nosotros hace especialidades distintas, ¿sí? Y dentro de la ginecología hacemos subespecialidades distintas, pero creo que si cada uno de nosotros sabemos cuál es el objetivo, aunando esfuerzos, vamos a lograrlo. Así que bueno, muchas gracias. Ahora va a pasar el doctor Pelufo, ¿sí? Y posteriormente la doctora Pujadas. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todas las personas que han concurrido aquí a esta reunión, a todos los que están conectados en forma remota.
a la Sociedad de Tracto Genital Inferior, a la doctora Luciana Bertolino y a mi colega, la doctora Mónica Pujadas. Un gusto compartir con ustedes esta reunión. Ya me presentaron, pero el rol que tengo aquí como expositor, soy el director de la Unidad de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública. Y bueno, me caben las generales de la ley de explicar un poco la medida de la vacunación contra el virus del papiloma humano en cuanto a lo que es una estrategia de salud pública. Yo creo que la principal responsabilidad que tenemos aquellas personas que estamos abocados a un grupo de gestión vinculado a una política de salud es no perder nunca la idea, tener bien clara la idea, ser conscientes y honestos en que llegamos a un lugar donde se han hecho un montón de cosas y nos vamos a ir tratando de agregar valor a lo bueno que se hizo. Y estamos hablando de algo muy preciado que tenemos. Como sociedad hemos definido tener un programa ampliado de inmunizaciones, el cual es gratuito y accesible para todos los ciudadanos en todo el territorio nacional. Eso lo hemos definido hace décadas como sociedad, ha sido un reclamo de la sociedad y es nuestra responsabilidad defenderlo. Y es una de las políticas de Estado, es una política de Estado, es una política de salud, las vacunas que las tenemos que cuidar. Bueno, en el año 2022 la Organización Mundial de la Salud ya nos está advirtiendo de un progreso lento de la vacunación contra el virus del papiloma humano. Bajas coberturas, alta tasa de deserción, sobre todo entre la segunda y tercera dosis. Por tanto, lo que mencionaba recién Luciana del objetivo planteado para los objetivos sanitarios del año 2030 de alcanzar coberturas del 90%, iba a ser muy difícil, ¿verdad? Más con coberturas del 13% a nivel global en el año 2020 para niñas con segunda dosis, por ejemplo. Y cayó la pandemia que influyó negativamente en las campañas de vacunación en general y en la de la campaña contra el virus del papiloma humano en particular. Así que partimos con un gran desafío en el inicio de esta década de tratar de mejorar las coberturas realmente complicadas de la vacuna en vistas a nuestros objetivos planteados para el año 2030. Es importante, como les decía hoy, tener bien claro cuál ha sido un poco la línea de vida de esta vacuna en el programa ampliado de inmunizaciones en el Uruguay. En el año 2007 y 2008 se registraron las primeras vacunas contra el virus del papiloma humano, la cuadrivalente y la bivalente, obtuvieron sus registros correspondientes en el Ministerio de Salud Pública, que es el mecanismo a través del cual todas las vacunas logran, digamos, presentan su documentación necesaria para que sean evaluadas a los efectos de poder entrar en los esquemas de vacunación. En el año 2013, la vacuna ingresa en el programa ampliado de inmunizaciones. Como ustedes saben, entró en el programa de prevención del cáncer, específicamente como prevención del cáncer del cuello uterino, o sea que iba dirigido específicamente hacia las niñas y las adolescentes. Ese nacimiento de esta vacuna en el programa fue un poco complejo, porque recuerden que en ese momento era a través de un consentimiento informado, el cual debía ser firmado, se ofrecía a las niñas, a los adolescentes, pero los depositarios de ese consentimiento informado la mayoría de las veces eran los padres de esas niñas o adolescentes, lo cual generaba una modificación en la consulta habitual. En este caso iba más referida hacia los pediatras, o sea, fuimos los pediatras en ese momento los que más recibimos, digamos, el contexto de esa consulta. De repente probablemente no estuviéramos lo suficientemente preparados para manejarlas, digo, en el universo de pediatras. Obviamente los pediatras no somos los únicos que controlamos niños o adolescentes. También están los médicos de familia, también están los médicos rurales, también están los médicos generales, y también el contacto con el personal de salud es mucho más amplio que estrictamente los médicos. También están los auxiliares, están licenciadas y, por supuesto,
especialidades a las cuales los niños son derivados y los adolescentes. Los cambios importantes se produjeron a partir del año 2017, en el cual esta vacuna sí ingresa en el certificado de esquema de vacunación, o sea, pasa a formar parte del SEB, se modifica el esquema de vacunación de 3 dosis, se pasa a 2 dosis, y a partir del año 2018 la recomendación incluye también a los hombres. Perdón, en el año 2019. Ya empezó a recomendarse en hombres, pero se incluye o se introduce en el SEB a partir del año 2019. La modificación más importante, creo, de los últimos tiempos fue el año pasado, la Comisión Nacional Asesora de Vacunas cambió el esquema gratuito y universal, extendiéndolo a todas las cohortes que no habían tenido el beneficio, tanto de mujeres como de varones, extendiéndolo a partir de los 11 años hasta los 26 años. De esa manera quedaron incorporadas todas las cohortes que no habían estado incorporadas previamente, o sea, había un gap de 4 años en las mujeres y los varones pasaban a estar todos incorporados, lo cual aumentaba el gap de los varones que habían quedado fuera. Estas fueron, digamos, más o menos una línea de vida de la vacuna. Probablemente Mónica capaz que se refiere a esto y pueda ampliar algo al respecto. Estas son las 3 vacunas registradas en Uruguay, en la cual aparte de la cuadrivalente y la bivalente, también se encuentra registrada la vacuna nonavalente. En nuestro esquema, por supuesto, tenemos la vacuna cuadrivalente. Estas son las coberturas en valores absolutos y porcentuales. No quiero que se detengan mucho en esto, pero sí para saber el volumen, más o menos, de vacunas, que como van a ver entre hombres y mujeres son 500.000 de dosis, superado el 500.000 de dosis que se llevan desde el inicio de la aplicación de esta vacuna en una década. Estos mujeres, estos hombres. Pero vamos a ver qué nos dicen estas coberturas a lo largo del tiempo. ¿Qué conclusiones podemos sacar al respecto? Ahí en la línea roja está la tercera dosis, que como ya les dije, a partir del año 2017 se simplificó el esquema a 2 dosis, por lo tanto la tercera dosis se dejó de dar, por eso aparece en 0. Pero obviamente hay una diferencia siempre en la cobertura de primera dosis con respecto a segunda dosis, o sea, tenemos una tasa de deserción que es interesante, pero en el caso de las mujeres, que era de repente la población a la cual más insistió con esta recomendación y lleva más tiempo intentando consolidarse, ustedes vean que en las primeras cohortes, aquellas que decíamos que habían aparecido con esa, no solamente el consentimiento informado, las dificultades en la consulta, sino también con algo que me faltó decir, con una polémica a nivel público entre los profesionales de la salud, lo cual generó que la vacuna no tuviera un éxito al principio, pero esas cohortes tampoco adhirieron después, no hicieron el catch-up, ¿no? O sea, esas primeras cohortes no se no adhirieron después, más adelante. Las adolescentes a los 15, 16, 17 años no se vacunaron. Después vamos a ver por qué. Lo que sí vemos es que en las cohortes de los años 2005, de nacidas 2005, 2006 o entre 2004 y 2006, coincidentes con las campañas de vacunación, se logran las mejores coberturas, son coincidentes con las campañas de vacunación en las escuelas, que se hicieron en los años 2018 y 2019, en los que se concurrieron a las escuelas 2 veces por año. Yo creo que ahí se lograron las mejores coberturas, para nuevamente volver a caer sustantivamente durante el periodo pandémico. Indudablemente en varones no logró consolidarse, si bien coincidió con la campaña de escuelas buenos porcentajes de cobertura para primera dosis, rápidamente las coberturas disminuyeron con el advenimiento de la pandemia. ¿Qué expresan entonces estas coberturas históricas? Como les decía, las cohortes iniciales no solamente no se vacunaron satisfactoriamente, sino que con el correr del tiempo no adhirieron a la vacunación. Las cohortes que alcanzaron las mayores coberturas coincidieron con los años de realización de campañas en las escuelas y el impacto de la pandemia. Eso es en resumen lo que les acabo de explicar. ¿Cuáles son entonces las estrategias con que contamos o que planificamos para intentar mejorar las coberturas contra el virus del papiloma humano? Bueno, sucintamente en estos años y en esas gráficas
que de alguna manera temporalmente nos dicen las variaciones que hubo con respecto a la adhesión a la medida, sí debemos empezar siempre por intentar eliminar las barreras de acceso. De la eliminación de las barreras, ahí están las tres estrategias que voy a desarrollar brevemente. Con respecto a la eliminación de las barreras de acceso, lo más importante, referido a aquellas vinculadas al propio programa, yo debo decirles que lamentablemente, por una mala interpretación, en determinado momento se pensó que la vacuna, si no se administraba a los 11 o a los 12 años, después se perdía el derecho de administrarse. Entonces, más allá de que esas primeras cohortes no adhirieron al principio, tampoco tenían noción o tampoco se les era ofrecida la vacuna en el vacunatorio en momento oportuno. O capaz que ninguno le decíamos de nosotros, anda a vacunarte. O capaz que iban al vacunatorio y le decían, no, si no te vacunaste a los 12 años, ya perdiste el derecho de vacunarte, por lo tanto, consulta a tu médico o a partir de ahora me parece que la vacuna es paga. Ese era el otro mensaje que se recibía. Esto lo notamos también en la percepción de los propios vacunadores. O sea, ellos mismos pensaban que si no se vacunaban entre los 11 y los 13 años, ya no debían vacunarse. ¿Sí? Esa percepción o ese mito de que la vacuna es paga, después de determinada edad la vacuna es paga, lo hemos sentido repetido un montón de veces y no hemos podido revertirlo. Con respecto a las barreras de acceso de los propios protagonistas vinculados a la indicación, recién la doctora Bertolino mostró la encuesta que se hizo a más de 700 profesionales de la salud, que consideramos que son el nudo que está vinculado a la indicación de la vacuna. Los pediatras, los ginecobstetras y los médicos de medicina familiar y comunitaria. Por supuesto que también licenciadas, auxiliares, los vacunadores, por supuesto que también. Por supuesto que también el médico general y el médico rural. No lo dudamos. Pero médicos de familia, pediatras y ginecobstetras creo que somos los que tenemos mayor responsabilidad. Y lo que arroja esa encuesta es el reclamo de los profesionales por mayor información en algunos puntos que se autoperciben como insuficientes, no solo en la capacitación, sino en su formación como profesionales para poder dar información. Las familias nos preguntan mucho por esta vacuna en la consulta y, como decía Luciana, cuando no podemos dar una respuesta, nos ponemos a la defensiva, caemos en el lugar gris y terminamos no recomendando la vacuna. Ustedes dirán, pero al final, ¿está en el certificado de vacunación o no está el certificado de vacunación? ¿Por qué tengo que contestar la pregunta si sí o si no? Si, por ejemplo, para la vacuna de sarampión, nadie me viene a preguntar si se la doy o no se la doy. Bueno, las cosas están cambiando y están cambiando rápidamente, ¿sí? Hay vacunas que tienen mucho mayor adherencia y son las del certificado de esquema de vacunación tradicionales, sobre todo las de la lactante, primera infancia, hasta la edad escolar. Pero miren que ya la consulta con adolescentes, hasta inclusive en la vacuna triple bacteriana, estamos teniendo consultas si se dan o no se dan la vacuna. Y eso los profesionales de la salud, todo el personal de salud, tenemos que estar entrenados y capacitados para poder dar información. Creo que es muy buena la encuesta porque permite de alguna manera dar una devolución a los profesionales que pidieron más formación y después hacer una capacitación y después volver a evaluar. En cuanto a las vacunadoras, venimos haciendo capacitaciones todos los años y este año pasamos a capacitaciones prácticamente de tipo presencial, exclusivamente. Después, con respecto a las barreras de acceso, está también el desconocimiento de los derechos de los ciudadanos, de los usuarios. Recién les comentaba, muchos de los usuarios no saben que tenían derecho todavía a darse la vacuna. O sea, en el caso de las niñas o adolescentes que no se dieron la vacuna en su momento, pero tienen 17, 18 años, todavía mantienen el derecho. No es que perdieron el derecho porque no se vacunaron en ese momento. Pasa lo mismo con los hombres. El derecho se sigue manteniendo. Y es más, a partir de que el año pasado extendimos el derecho hasta los 26 años, toda persona, hombre y mujer hasta los 26 años, puede ir a un vacunatorio de cualquier prestador en cualquier parte del país, pedir la vacuna y se le debe administrar. Y esto que parece tan sencillo, a veces es muy difícil. El otro punto del cual estamos todos muy preocupados desde hace mucho tiempo y en el cual obviamente
la pandemia fue un catalizador de desinformación, las redes sociales están cumpliendo un rol también catalizador en ese sentido, son todas las campañas de desinformación y de noticias falsas que llevan a que esta vacuna, esto ya lo ha hecho la unidad de inmunizaciones del periodo administrativo anterior, había hecho una encuesta sobre la percepción de las vacunas, y justamente la vacuna de VPH junto con la vacuna contra el virus de influenza no son de las vacunas que tienen la mejor percepción por parte de la población. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Bueno, yo quiero referirme a un aspecto que sí compete a la autoridad sanitaria, que es dar información, y sobre todo dar información periódica y actualizada sobre seguridad referida a las vacunas. Esa es una obligación que de repente cae, la pelota está en nuestra cancha y la tenemos que dar. Por ejemplo, esta es una vacuna, como les dije, que lleva más de 500.000 de dosis administradas en el país en esta década, por lo menos desde que se comenzó a recomendar en forma sistemática, y la tasa de incidencia grave de casos graves es de 4 casos cada 100.000 dosis administradas, lo cual es una de las más bajas en las estrategias de inmunización. Después, con respecto a los efectos secundarios comunes, es igual que cualquier otra vacuna y no ha presentado, digamos, ninguna. Esta vacuna se ha tenido que ganar el derecho en base a seguridad porque ya partió de la base de que era una vacuna que no tenía demostrada seguridad, cuando en realidad el día que se empezó a administrar aquí en Uruguay, llevaba en Reino Unido, en Australia, en Estados Unidos, entre 6 y 7 años ya de ser administrada, con millones de dosis, que me corrija la doctora Pujada si digo algo equivocado, pero ya llevaba millones de dosis administradas. Con respecto a la segunda estrategia que estamos desarrollando, la identificación de zonas de baja cobertura, nosotros hemos impulsado desde la unidad de inmunizaciones la estrategia de georreferenciación. Esto nos ha permitido, a través de la ubicación de las personas en un mapa, vinculando las bases de datos de del RUCAF, o sea, de la asistencia recibida. Estamos yendo tenemos un proyecto de tener en tiempo real todas las vacunas, y lo estamos por lograr. Esto es una fortaleza que se adquirió con el plan de vacunación contra COVID-19, y en base a eso lo utilizamos como, digamos, modelo para avanzar en las otras vacunas. La primera que analizamos fue la vacuna de sarampión y últimamente la vacuna de VPH. ¿Qué nos permite la georreferenciación? Identificar brechas de cobertura según cada localidad. Eso nos permite de alguna manera teledirigir la planificación de la vacunación en territorio, como se hacía hasta ahora, y se hacía con el conocimiento del territorio de, por ejemplo, la lucha antituberculosa, que tiene una gran experiencia y sabía cuáles son las zonas débiles de cada lugar. Obviamente, en cada departamento, los prestadores, las intendencias, las direcciones departamentales de salud, digamos, es una cuestión muy a voluntad, a conocimiento de territorio. Ahora, de alguna manera, lo vamos a tener objetivamente detallado. Esto nos va a permitir hacer un análisis estadístico continuo de las coberturas vacunales, también inclusive a aquellas zonas de difícil acceso, tener bien claro, o sea, esto directamente lleva a eliminar las barreras de acceso a las vacunas. Y obviamente la vigilancia epidemiológica en territorio de enfermedades inmunoprevenibles, ¿no? O sea, se pueden tomar decisiones en tiempo real a través de la georreferenciación. Con respecto a las 3 vacunas que les acabo de mencionar, obviamente permitió en la estrategia contra COVID-19 tener las coberturas que hemos tenido y establecer, una vez logradas coberturas amplias a nivel nacional, por ejemplo, llegar a estrategias como el pueblo a pueblo, para ir a nichos en los cuales el acceso a la vacunación era difícil. En el caso de la vacuna de sarampión nos permitió cumplir los objetivos nacionales de cobertura, para los cuales habíamos caído por debajo o estábamos en zona de riesgo para lograr la recertificación de la eliminación de sarampión. Y en el caso de la cobertura vacunal frente al VPH,
nos va a permitir estratificar las coberturas por departamento y localidades. Esto lo estamos desarrollando. Y yo creo que esto nos va a poner en camino de lograr el objetivo 2030 de tener al menos a las mujeres menores de 15 años con 90% de cobertura con la primera dosis. Esto no es una relación, digamos, causal, pero sí para que vayan teniendo una idea de que, por ejemplo, en aquellos departamentos en los cuales no estamos logrando coberturas satisfactorias en mujeres menores de 15 años con dosis 1 y dosis 2, pero en el caso, pongamos el lado del mapa de la izquierda, con dosis 1 de BPH, les vuelvo a decir, esto no es causal, pero como esto forma parte de una estrategia integral de salud, como recién mostraba la doctora Bertolino, también en algunos casos hay coincidencia con las zonas de incidencia de cáncer de cuello de útero o que tienen mayor mortalidad por cáncer de cuello de útero. Si estamos enfocando una estrategia integral, entonces en algunos lugares las intervenciones capaz que no están siendo oportunas, bueno, la vacunación puede coincidir con algunos lugares donde la vacunación tampoco está siendo oportuna, ¿no? Ojo, quiero que esto quede bien claro, ¿no? Es lo que está pasando ahora con morbilidad y mortalidad, pero también lo que estamos logrando con vacunación en las mujeres, en las adolescentes, en las niñas y adolescentes menores de 15 años. Entonces, tenemos que enfocarnos hacia esos lugares. La georreferenciación creo que nos lo va a permitir. Por último, involucrar a adolescentes y jóvenes. Yo creo que la extensión, digamos, de la indicación de la vacuna nos va a permitir cambiar un poco el escenario. No vamos a claudicar en el escenario de la consulta de niñas y adolescentes, pero sí ampliar a adolescentes más grandes, a adultos jóvenes, de alguna manera nos va a permitir mejorar nuestra estrategia de cobertura. Fíjense, por ejemplo, la decisión que tomaron los adolescentes en el mes de junio del año 2021, cuando Uruguay, siendo uno de los primeros países en el mundo que planteó la vacunación contra COVID-19 en adolescentes, y cuando estaba a punto de generarse una polémica a nivel público con respecto a esta vacuna, los adolescentes por sí mismos optaron por vacunarse y en 2 meses el 90% de los adolescentes entre 12 y 17 años se habían administrado las 2 dosis de vacuna contra COVID. Entonces, lejos de tomarlos como objeto pasivo y subestimarlos a la hora de que los adolescentes empiecen a tomar decisiones con respecto a su salud, esto yo creo que es una oportunidad para tratar de mejorar la estrategia de comunicación y de información para adolescentes y adultos jóvenes, y que a través del reflejo de su iniciativa, esto repercuta en niñas y adolescentes y también en la familia de niñas y adolescentes que de repente todavía están tomando la decisión sobre la vacunación de sus hijos. Bueno, con respecto a los esquemas y las recomendaciones, no voy a ahondar. Lo que sí, los esquemas tienden a simplificarse. Últimamente, el grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud ya está hablando de la posibilidad de esquemas de una dosis. En realidad lo está planteando para aquellos países que no tienen acceso a la vacuna puedan disponer de más recursos, pero también algunos países del primer mundo directamente han optado por una dosis porque ven que no tienen adhesión a la segunda, y hay estudios que están demostrando la persistencia de anticuerpos con una dosis similar a 2 dosis. Eso en Uruguay por el momento no. Por el momento nosotros seguimos manteniendo nuestro esquema de 11 a 26 años, hombres y mujeres, gratuita en el momento que ellos decían, siempre mejor, cuanto antes mejor, pero y en un esquema de 2 dosis separado de 6 meses. Y en los inmunodeprimidos seguimos manteniendo un esquema de 3 dosis, y en el caso de los niños inmunodeprimidos, la recomendación de la vacuna a partir de los 9 años. No es que no se pueda dar una vacuna a partir de los 9 años en niños sanos, simplemente que es una estrategia que aprovecha la inserción escolar o el momento del ingreso al liceo como estrategia de vacunación, y la vacunación simultánea con la vacuna, con el refuerzo de la dosis de pertussis y de tétanos
en la triple bacteriana que damos en la adolescencia. Bueno, eso tenía para decirles, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias, Gabriel. Ahora damos lugar a Mónica. Bueno, buenas noches para todos. Es un placer y un honor poder estar aquí compartiendo con mis compañeros estas charlas y muy especialmente mi agradecimiento a la doctora Luciana Bertolino y al equipo de la Sociedad del Tracto Genital Inferior por permitirnos poder intercambiar y actualizar algo de este tema que tantos años hace que nos tiene, digamos, ocupados a todos en tratar de lograr lo que nos mostraba el doctor Pelufo, de mejorar las coberturas y tratar de que se entienda de los beneficios de esta vacuna. Yo les voy a hablar desde aquí, puede ser que no me vean por razones obvias, pero bueno, espero que sí me escuchen. Pero me dijeron que me tenía que poner aquí por la gente que estaba conectada, a la que también agradecemos mucho su presencia allí del otro lado de las cámaras. Y básicamente elegí un poquito cuando Luciana me propuso el tema, este título, porque para enfatizar esto que nos decía Gabriel, de que realmente esta no es una vacuna ya que podamos decir que es nueva. Lleva 17 años desde que se comenzó su administración a nivel mundial y que por lo tanto ya a esta altura hay millones de hombres y mujeres vacunados en el mundo, por lo cual se han ido despejando ya ampliamente muchas dudas que inicialmente, incluso cuando empezábamos a hablar de esta vacuna teníamos, y realmente nos ha permitido afirmar entonces los datos que vamos a mostrar, que traté de resumirles, porque bueno, básicamente entonces, ¿de qué se van a tratar estos minutos? De compartir con ustedes información que nos permita mejorar y convencer o entender mejor por qué decimos la importancia de poder vacunar como una estrategia fundamental de la prevención para el cáncer de cuello de útero y todas las enfermedades asociadas al virus del papiloma humano. Esta es mi declaración de conflicto de intereses y básicamente, y sin que se aburran, vamos a abordar algunos temas desde la infectología de lo que es el HPV. Ustedes básicamente todos conocen, y por supuesto no soy yo la que les va a hablar de cáncer de cuello ni nada de eso, sino enfatizar y conocer mejor de qué se trata el HPV y su vínculo con las lesiones de que podemos prevenir, entre ellas el cáncer, y muy especialmente hablar de las características de la vacuna, cuáles son los datos que tenemos actualmente que nos permiten afirmar que es efectiva y que es segura, para terminar con algunas reflexiones sumando un poquito a lo que señalaban Gabriel y Luciana recién. Básicamente el virus, creo que ya todos lo hemos recontra conocido, como si uno mira, se parecen todos los virus, se parecen, ¿no? Que me disculpen las virólogas y bacteriólogas que hay por allí por el fondo, pero no, si uno dice, bueno, ahora que con el HPV todos, con el virus de SARS-CoV-2 todos andábamos mirando, tendrán pelito, no tendrán pelito, pero bueno, básicamente es un virus pequeño, que es un virus de ADN también, y que lo que tenemos que saber es que su distribución es universal y que tiene más de 200 tipos este virus, de los cuales en general, si nos circunscribimos a lo que es la mucosa genital o el aparato genital, nos quedamos con un grupo de más o menos 40, de los cuales a su vez también, si nos circunscribimos a los más frecuentes, vamos a irnos quedando con mucho menos, que básicamente van a ser los que cubren las vacunas. Sin embargo, algunas características que tenemos que conocer para poder entender cómo está elaborada la vacuna es justamente este esquema que ustedes tienen ahí. Como vemos, el genoma del virus del papiloma humano es una molécula única, ese ADN circular de doble cadena, y ahí tenemos algunas proteínas y, digamos, sustancias que es fundamental que entendamos, que son los que hacen que pueda desarrollarse a partir de una infección por el HPV, como ven ahí, los E6 y E7, que son, digamos, proteínas oncógenas que permiten que una vez invadidas, digamos, las células epiteliales puedan llevar a un cáncer. Y después tenemos las proteínas L1, L2, que son de la cápside viral, mayor y menor respectivamente, y que es importante que entendamos, como ustedes ven ahí, dónde están localizadas para poder después ver cómo se elabora la vacuna. Y este es el árbol filogenético del papilomavirus.
que como todas las familias tiene sus cosas, pero que básicamente es importante considerar que por un lado tenemos la rama donde están el virus 16, que es por lejos el más frecuente de los virus causantes, digamos, asociados con cáncer, y el virus 18, y que por otro lado estos que están encerrados en el mismo circulito son serotipos que, como son parientes cercanos, respectivamente, por ejemplo, el 31 del 16 y el 45 del 18, también se ha podido demostrar que a través de los años y a través de varios estudios, las vacunas conteniendo los serotipos 16 y 18 también ofrecen protección cruzada con buena potencia, digamos, para los serotipos 31 y 45. Por lo tanto, eso es un elemento más a tener en cuenta de por qué son efectivas, no solo para los serotipos incluidos en la vacuna. Y por otro lado, bueno, creo que les quedó claro. Por otro lado, cuando hablamos de cómo clasificamos esos 40 tipos de HPV, que son los que van a tener como blanco la mucosa genital, podemos dividir dos grandes grupos, que son los que se asocian con desarrollo de cáncer, los llamados oncogénicos, y los que son llamados de bajo riesgo, que es un término que en realidad se ha ido como abandonando, porque no quiere decir que sean benignos propiamente dicho, y después vamos a ver por qué, pero que básicamente son los que son los causantes de las verrugas genitales, a diferencia de los oncogénicos, que son los que desarrollan las lesiones precancerosas y el cáncer. Básicamente, 16 y 18 son los oncogénicos fundamentales, 6 y 11, perdón, son los que van a desarrollar verrugas como elementos a tener en cuenta. Y esto es lo que puede darse como un resultado posible de una infección por HPV, entonces según cuál sea el serotipo del que hablamos, siempre teniendo en cuenta, como vamos a ver después, que la gran mayoría de todos modos de las infecciones van a poder ser controladas por nuestro organismo y van a poder ser eliminadas. Sin embargo, hay algunas características que también es importante conocer de cómo actúa el virus del papiloma humano en lo que es, digamos, en este caso el epitelio, el canal cervical, de manera de evitar la respuesta inmune, de generar la evasión, y por qué entonces, a diferencia de lo que nos pasa con otras infecciones, como puede ser una infección por la varicela, que sabemos que genera una buena respuesta inmunitaria y un recuerdo sostenido, ¿verdad?, de una persona que tiene varicela, es muy poco probable que luego vuelva a tenerla. Sin embargo, los virus del HPV pueden generar infecciones del mismo virus u otros virus durante toda la vida general activa de una persona. Y esto en parte es porque como el mecanismo por el que actúa es sobre todo el ciclo de vida del virus, es básicamente en el epitelio cervical, sin pasar la membrana basal y sin generar una viremia, no generan una respuesta robusta por parte del organismo y entonces no se genera tampoco muerte celular, no hay una inflamación producida por esa respuesta y por lo tanto no se genera el recuerdo y es mucho menos, digamos, la protección que puede dar una infección natural que la que va a dar, por ejemplo, la vacuna. Eso como concepto también para tener en cuenta. Por tanto, cuando nosotros tratamos de buscar esa respuesta, se va a medir una respuesta inmunitaria a través de lo que son los anticuerpos neutralizantes. En infectología se miden de diferentes maneras las respuestas frente a una infección. En este caso, la manera que tenemos y que va a ser la que utilizan, por supuesto, todos los ensayos clínicos y los estudios que comunican las características de las vacunas van a ser a través de la medición de los anticuerpos neutralizantes, que son específicamente, como dice la palabra, anticuerpos capaces de neutralizar la infección viral, uniéndose, como viene ahí en el dibujo, a lo que es la capa de las células basales del epitelio cervical y que luego entonces van a permitir van a evitar, digamos, esa infección y por lo tanto va a ser el mecanismo por el que actúen y son, digamos, la manera en que actúan así las vacunas. Esta es la evolución, ustedes la conocen bien, específicamente ahora hablando de lo que es el cáncer de cuello de útero, cuál puede ser la progresión desde la infección por el virus del HPV hasta el desarrollo de un cáncer cervical.
Y estos son datos que han sido corroborados, esos son datos bastante anteriores a las informaciones que les voy a mostrar, pero se siguen hablando de estas probabilidades lo que sí cada vez se ha podido ver que es muy variable el tiempo, la secuencia temporal es muy variable. Sin embargo, en general sabemos que es una infección que puede llevar muchos años, o sea, desde la infección hasta el desarrollo final de las lesiones precancerosas o el cáncer puede llevar muchos años, y esto hace que sea un desafío también la evaluación de la eficacia o de la efectividad específicamente de la vacuna. Por tanto, a modo de resumen, en esta primera, digamos, análisis de qué es lo que nos puede producir, digamos, el HPV, y en este caso en relación al cáncer de cuello de útero, hay que tener en cuenta que globalmente, y pese a lo que estamos diciendo, el cáncer de cuello de útero es un resultado relativamente raro de una enfermedad muy frecuente como es la infección por HPV oncogénico. Esta es un poquito la estimación de los estudios epidemiológicos de lo que pasa por cada 1 millón de mujeres que tengan una infección por HPV, 100.000 van a desarrollar lesiones precancerosas, 8.000 un carcinoma in situ, 1.600 un cáncer cervical invasor. Por supuesto que el desarrollo de un cáncer, ustedes lo saben mucho mejor que nosotros los pediatras, va a depender no solo de la infección, sino de otra cantidad de situaciones que se da en llamar en epidemiología cofactores, pero básicamente, y ahora vamos a abocarnos entonces a hablar de por qué, cuál es la epidemiología del HPV y por qué entonces su relación con el cáncer, básicamente es en base a ya estas comunicaciones que, como ustedes saben, hicieron que se ganara un premio Nobel el doctor Harald Surhausen, que dicho sea paso se murió hace unos meses, y que fue el que demostró esa relación que tenía la infección por el HPV con el desarrollo del cáncer de cuello de útero. Está asociado en un prácticamente 100% el desarrollo del cáncer de cuello a la infección por HPV, pero como bien saben, no es el único cáncer vinculado a la infección por el HPV. Hay datos recientes que asocian en un 92% el cáncer anal con la infección por HPV, el cáncer de orofaringe, el cáncer de boca, el cáncer de vulva y vagina. Y en general, y estos los datos ya los mostraba Luciana, no nos vamos a detener, pero está implicado entonces en el desarrollo de cánceres de varios lugares, sin embargo sigue siendo el cáncer de cuello de útero el que tiene mayor vinculación o que se ha podido demostrar con mayor, digamos, potencia esa asociación. Y esta creo que todos la conocemos, pero es una pirámide de la carga de enfermedad relacionada tanto para hombres como para mujeres, que acá lo dividimos en la pirámide poblacional, y que también sustenta por qué la indicación no solo en mujeres de la vacuna, pero que fíjense cuál es un poquito la perspectiva de la carga de enfermedad, ya sea para verrugas, como para lo que son displasias o lesiones de bajo y alto grado, y para los distintos tipos de cáncer, y distribución según sexo. Pero no solo estos tipos de cánceres se asocian con el HPV, los pediatras en particular y lamentablemente en forma creciente nos hemos visto enfrentados a la situación de esta enfermedad que es la papilomatosis respiratoria recurrente, que es una tasa de incidencia baja, pero que, como les digo, se viene demostrando que viene en aumento, y que en niños, que la incidencia, como tienen ahí, es 4,3 por 100.000, lamentablemente, por más que es producido básicamente por los serotipos 6 y 11, esta lesión que uno diría, bueno, son serotipos no oncogénicos, sin embargo no se consideran benignos porque la evolución habitual de una papilomatosis laringea realmente es de alta morbilidad, con niños que permanentemente son tenidos que ser sometidos a las resecciones, porque es muy difícil de combatir, pese a que hay algunos tratamientos con antivirales o inmunomoduladores, pero realmente sigue siendo un desafío y los otorrinos cada vez están más alerta por esta situación, que algunos trabajos, con todas las dificultades que ofrecen, vienen mostrando cómo las vacunas también podrían, al estar integrando el serotipo 6 y 11, la vacuna, cómo podrían impactar en el descenso de esta gran problemática y que es creciente.
¿Y qué tenemos que saber de la infección por HPV? La infección más frecuentemente de transmisión sexual por lejos en toda la población, que primero que nada, y esto, aunque lo repitamos, nos consideramos importante porque era uno de los argumentos cuando se discutía si la incorporación de la vacuna o no y los diferentes niveles de prevención, que ahora vamos a ver, se insistía mucho en que se podía prevenir a través del uso de preservativo. Y lo primero que tenemos que saber es que es una infección que se contagia por el contacto piel a piel, por tanto, no es totalmente efectivo el preservativo y no vamos digamos, pensar que va a ser una barrera realmente muy eficiente para cortar la transmisión. Eso en primer lugar. Por otro lado, la alta frecuencia, tanto de infección por lo que son los oncogénicos, HPV oncogénicos, como en este dato que es del 50%, se supone que en algún momento las mujeres tendremos algún HPV oncogénico, como el 80% es el dato en el que se supone que la población en general va a tener en algún momento de su vida una infección por algún tipo de HPV, ya sea o no oncogénico. Y por otro lado, es importante considerar que el riesgo es universal en el sentido de que cualquier persona con lo que es vida sexual activa está, digamos, expuesta y puede contagiarse de un serotipo, ya sea oncogénico o no oncogénico. Por esto que hablábamos de la capacidad de evasión de la respuesta inmune, nos podemos infectar con nuevas infecciones o con los mismos serotipos que ya tuvimos durante toda la vida también. Y que si bien el momento de mayor incidencia del contagio es en los 3 primeros años siguientes al inicio de las relaciones sexuales, en general, y está bien demostrado sobre todo por los ingleses, que son muy meticulosos en medir todo, con cada nueva pareja sexual aumenta la probabilidad, y los ingleses hicieron un trabajo muy interesante, que es como tenían ellos 2 picos de incidencia de infecciones por HPV. Uno era en la adolescencia con el inicio de las relaciones sexuales, global, digamos, promedio, y otro era a los 45 años con la situación de divorcios, cambios de pareja, etcétera, con lo que ellos reafirmaban digamos, este concepto, ¿verdad? De cómo estamos expuestos a nuevas infecciones. Por lo tanto, el HPV fue presentado, sabemos de qué se trata, sabemos cómo se contagia y sabemos bien claro a esta altura su vínculo con toda esa progresión de distintas lesiones y su asociación con cánceres, más allá del cáncer de cuello de útero. Entonces, ¿en qué consisten las vacunas? Estas vacunas que, como ya decimos, ya no podemos decir que sean nuevas. El primer concepto a tener en cuenta que son vacunas que se elaboran con una tecnología que se llama ingeniería recombinante o recombinante, y que lo que hacen es tomar elaborar, digamos, con unas partículas similares a lo que son las partículas virales, tomando lo que son lo que es la proteína L1, de esas que yo les mostraba de la cápside, la proteína mayor, de la cápside mayor, y que se ensambla, digamos, de manera de generar una partícula que lo que hace es poder inducir respuesta inmune, como engañando, digamos, a nuestro organismo como que fuera un HPV, una molécula, un virus del HPV, pero sin capacidad infectiva. No es un virus vivo. Esto también es algo que a veces es importante seguir insistiendo en la información. No es que vayamos a generar una infección por el virus por recibir la inyección de la vacuna. ¿Y qué es el otro compuesto que tenemos que saber que tienen las vacunas? Son los adyuvantes, que han sido diferentes según el tipo de vacuna, pero que básicamente las vacunas disponibles actualmente y la que tenemos en Uruguay es la vacuna, cada tanto se huye la presentación, pero por las dudas, es la vacuna, la cuadrivalente, la cual tiene hidróxido de aluminio. ¿Por qué les aclaro esto? Porque también un poquito más adelante vamos a señalar cuáles son las características del hidróxido de aluminio, que ha sido uno de los tantos argumentos en personas que rechazan la vacuna para decir, digamos, que no habría que darla,
y por eso nos importa que se sepa que esta es una vacuna, que como adyuvante, un adyuvante es una sustancia que se le adiciona al compuesto de la vacuna para potenciar esa respuesta y que realmente, desde ya lo decimos, es totalmente seguro el hidróxido de aluminio que se le coloca a la vacuna, pero que es importante saber entonces que la contiene. Estos son, un poquito ya lo mostró, estas son las 3 vacunas disponibles actualmente, que hasta ahora estaban, hasta el 2020, en el 2020 se discontinuó en el mundo la comercialización de la vacuna bivalente, y esto ya lo mostró Gabriel, así que no lo vamos a insistir, pero básicamente, ¿cuáles son los datos entonces? Los últimos datos de los muchos que hay a 17 años de la administración masiva de estas vacunas, a nivel de inmunogenicidad, o sea, la capacidad de generar anticuerpos, de efectividad y de eficacia e impacto también, como maneras de evaluar si sirven o no sirven las vacunas. Para empezar, inmunogenicidad, hay muchísima literatura, les traje como este resumen. En general, se ha podido demostrar que más del 97% de las personas sanas, previamente sanas, desarrollan anticuerpos protectores. O sea, es una vacuna altamente inmunogénica, con gran capacidad de que generemos anticuerpos. Y la otra duda que me acuerdo que las primeras charlas que teníamos con esta vacuna, que había modelos matemáticos que los predecían, pero que no se sabía mucho todavía, es el cuánto dura esa protección. Y eso son buenas noticias porque los trabajos, muchos trabajos de los últimos que están resumidos en esto que es el Red Book, el libro de infectología pediátrica, nos muestran que los estudios de seguimiento que se han hecho ya como les digo, con todo este plazo de vacunación masiva universal, nos muestran que se siguen manteniendo muy buenos títulos de anticuerpos a más de 10 años, y con ese argumento se está ya sosteniendo claramente que personas inmunocompetentes no requieren dosis de refuerzo una vez completado su esquema inicial. Eso es algo que no lo sabíamos hace tantos años, ¿verdad? Y se ha demostrado la eficacia de esquema, como le mostraba Gabriel también, cada vez se discute más incluso si 1 o 2 dosis, para los menores de 15 años se ha demostrado una total buena inmunogenicidad. En cuanto a lo que es la eficacia y la efectividad, recuerden que como diferencia de la eficacia y la eficacia es aquellos resultados que veíamos en los ensayos clínicos o en una situación como de control, digamos, de la población en la que se vacuna, y efectividad vemos cómo funciona esa vacuna cuando se administra a toda la población, o sea, en el mundo real, y ya hay muy buenos datos de los dos. Básicamente también esos son se han mostrado altamente efectivas, tanto para la prevención de lesiones precancerosas relacionadas al HPV 16 y 18, altamente efectiva para la prevención de verrugas, altamente efectiva para la prevención de lesiones precancerosas anales. En este caso, la mayoría de los estudios han sido hechos en hombres, pero también hay estudios que lo demuestran en mujeres. Y también eso para la cuadrivalente, ¿verdad? Que es la que utilizamos en nuestro país. Y también hay muchos estudios que también son comunicados aquí con la 9 valente, que obviamente no la tenemos todavía nosotros, es la que se da en Europa, pero que están mostrando cómo en la duración y cómo tienen muy buena protección para los serotipos adicionales que le agregaron a la tetravalente, sin bajar la capacidad de generar buena protección para los que ya estaban incluidos. Y esto disculpen que lo dejé en inglés, pero que básicamente lo otro que quieren, señalar es que si bien hay que seguir, obviamente, siempre mirando qué pasa con las vacunas, ya hay como muy claras evidencias de lo que ha sido la reducción, y eso es el impacto, de tanto de verrugas, de los serotipos implicados, como de las lesiones, sobre todo precancerosas, además de, por supuesto, la infección. ¿Y por qué señalamos eso? Porque cuando se empezaron a medir lo que eran datos de endpoints, digamos, de eficacia o de efectividad,
Obviamente en una enfermedad que estamos planteando que se asocia con un cáncer, nunca se va a poder medir como endpoint el cáncer como tal, porque nadie va a hacer un ensayo clínico controlado, obviamente no sería para nada ético el poder evaluar como ese punto final. Entonces se toman como endpoints las lesiones precancerosas, además de la infección o además de otras cosas que se miden, ¿verdad? Y esto es una revisión que hacía la doctora Harper, probablemente la conozcan, es una de las principales investigadoras de las vacunas de HPV. Esta lo hacía a 10 años y nos mostraba cómo todos estos datos de efectividad que les mostraba recién estaban bien claros a nivel de varias investigaciones. Y dentro de la cantidad, digamos, de comunicaciones, elegí mostrarles algunas pocas gráficas. Esta es una de las que muestra lo que fue la incidencia de verrugas genitales, cómo bajaron y en los diferentes grupos. Ahí tienen grupos de varones, mujeres y diferentes edades. Y esta creo es una de las gráficas más significativas, que fue de las primeras que se mostraron como de cómo funcionaba la vacuna en lo que era en la vida real, digamos, en la efectividad para la disminución de las verrugas en Australia, cuando la pusieron, digamos, en el sistema de vacunación nacional, comparado con las que no lo tenían. Y esto es alguno de los estudios que se comunican como efectividad para lo que son SIN2 y SIN3, una reducción de 80%, o sea que realmente hay suficiente evidencia sobre que son vacunas que sirven para digamos, tanto reducir la incidencia de infección como la incidencia de las lesiones entonces precancerosas, los precursores y el cáncer. Y estas son algunas de las revisiones, tiene varias revisiones la Cochrane al respecto. Básicamente esta muestra la oscuridad, que evaluaron, digamos, como saben, la Cochrane siempre son muy meticulosos, siempre incluyen prácticamente toda la evidencia disponible, y simplemente para que vean cómo también ellos insisten en que hay realmente alta certeza de evidencia de la protección que ofrecen estas vacunas. Y esto lo vamos a ver un poquito más enfáticamente, pero también son, digamos, enfáticos en afirmar que no aumentaron, no encontraron aumento de riesgo de eventos adversos serios. Estos, para no aburrirlos, este es otro trabajo que muestra cómo en Australia también pudieron determinar una efectividad vacunal de un 86% y se los traía sobre todo para que observen esta frase que dice acá, de que a su vez pudieron observar protección cruzada para otros serotipos. Y por eso estamos diciendo que cuando se vacuna con una vacuna, en este caso cuadrivalente, la eficacia que inicialmente para cubrir 16 y 18 se hablaba de un 80%, hay algunos autores que dicen que puede llegar hasta un 90%, juntamente por esto de que hay protección cruzada para otros serotipos por el árbol filogenético, como les mostraba inicialmente. Esto es un poquito lo que se discutía sobre si hacer cuántas dosis, que discutimos en la comisión asesora el año pasado, pero básicamente entonces, y esto es alguna de las informaciones que, como decía Gabriel, el Reino Unido es de los que recomendó una dosis única, pero en Uruguay dimos ese análisis y por el momento seguimos recomendando 2 dosis para los menores de 15 años, ¿verdad? De 26 años. Esto, el mismo esquema, no está de más que lo tengamos bien presente porque no siempre lo tenemos en cuenta. Y sin aburrirlo, pero me interesaba complementar un poquito lo que señaló Gabriel, para que entendamos que cuando vamos a informar sobre esta vacuna, tenemos que conocer la historia anterior, que no fue sencilla y que tuvo algún camino un poco escabroso, y recordar que desde el 2011... en realidad en nuestro país recomendamos la vacunación contra el HPV. O sea que después vino toda esa, digamos, cascada, y que cuando nos preguntan, ¿es una vacuna que es obligatoria? ¿Cuál es la categoría actual de esa vacuna? Bueno, la categoría es que está en el esquema de vacunación. Así lo decimos. Y estar en el esquema implica que, como bien señalaba Gabriel, tenemos la posibilidad de que en forma gratuita se la den
Entonces, en este momento, todas las personas desde los 11 a los 26 años. Y eso creo que es el mensaje que tenemos que dar, más allá de toda esa periplo de que fue ofrecida primero, después recomendada, etc. Me parece que por ahí va un poquito la aclaración. La tenemos en el esquema de vacunación, o sea que así como pensamos en darnos la vacuna de BCG al nacer, la pentavalente a los 2, 4, 6 meses, etc., pensemos en que a partir de los 11 va la vacuna de HPV. Ni que hablar en grupos de riesgo como teníamos. Y para terminar, y dejé un poquito para el final a propósito, algunas características de la seguridad de estas vacunas. Ya Gabriel mostró bien claro cuáles son los datos de nuestro país. Me interesaba mostrarles algunos datos hechos hay un grupo especial de NOMS que se dedica al análisis de lo que son los efectos adversos de todas las vacunas, pero en especial hay un comité de seguridad para la vacuna HPV. Antes de la de COVID, la vacuna HPV era de las más cuestionadas y sobre las que la gente más opinaba y, digamos, la que fue sometida a que tener que rendir más exámenes en realidad. Entonces hay muchísima información y por eso se puede seguir afirmando su seguridad. Este es un poquito de los múltiples análisis que hay, uno de los más completos que hizo este grupo de la OMS, en el que ahí tienen los años, pero básicamente el sistema con el que trabajan es el analizar los reportes de todo el mundo y digamos de todos los países y tratar de determinar con una clasificación que está bien estipulada por la OMS si hay una asociación causa-efecto o si es una asociación solo temporal o si no hay ninguna asociación. O sea, realmente el método de trabajo nos garantiza que las afirmaciones y lo que ellos encuentran realmente es muy importante. Entonces, básicamente para resumirlos, fíjense que esto fue comunicado, este estudio, en el 2017, y a partir de ese año ellos mantienen un dato como anual en el que dicen seguimos afirmando lo mismo, básicamente porque del análisis han podido determinar que no hay novedades, o sea que no hay, al contrario, que han ido avanzando hacia la afirmación de la seguridad. Lo primero que fue importante despejar fueron las dudas sobre la anafilaxia y el síncope. Ahí tienen ustedes el riesgo caracterizado de la vacuna HPV para, para anafilaxia de aproximadamente 1,7 casos por 1 millón de dosis. Eso es el riesgo que se estimó. Y por otro lado, para el síncope, que fue de las primeras reacciones que se empezaron como a medir, ustedes saben que ya hace muchos años se recomienda como en forma operativa que se vacune y se observe a la persona que se vacuna durante media hora, algo parecido a lo que después se hizo con las vacunas COVID, ¿no? Estar vigilando en el vacunatorio porque se veía como que había un poco más de síncope con esta vacuna, pero después se determinó que en realidad ese síncope estaba vinculado más a cuestiones emocionales o de impresión por el grupo etario en el que se daba, porque también lo estamos viendo, lo vemos los pediatras con vacunas como la toconvulsa o lo veían en los países en que dan vacunas antimeningocóxicas, por ejemplo a los 12 años, o hepatitis B, o sea que realmente pues de ahí surge esta recomendación con lo que no se considera un efecto que sea adverso grave, pero que de todos modos se vigila, ¿verdad? Y eso permite afirmar eso que ustedes ven ahí en rojo de que se sigue considerando segura la vacuna. Otro de los efectos adversos a despejar era si había asociación con el Guillain-Barré. Eso básicamente todas las vacunas exigen siempre determinar si hay o no hay asociación. Y más allá, digamos, de todas las comunicaciones que se han ido haciendo, se ha podido ver entonces cómo, como dice ahí también, no se pudo en ningún caso determinar una asociación entre una vacunación de HPV con el Guillain-Barré. Por otro lado, también se analizó la presencia, en Japón sobre todo surgieron algunas comunicaciones del aumento de lo que era el dolor, el síndrome de dolor regional complejo, que incluso
y hizo, obviamente cada vez que había algún rumor o una duda sobre alguno de estos efectos, caían las coberturas en el país que los reportaba, o sea, realmente generan mucha preocupación, obviamente. Entonces, este grupo despejó también y pudo determinar que ni el dolor regional complejo, ni la taquicardia, sí, el síndrome de taquicardia postural ortotáctica, y también, y muy especialmente, ustedes lo habrán escuchado, el tema de si había falla ovaria primaria o si había insuficiencia ovárica, se despejó totalmente y se afirma que la vacuna no tiene ninguna relación con ninguno de esos posibles eventos. O sea que eso también nos debe hacer afirmar que la vacuna es segura. Estos son los datos que mostró Gabriel y que volvimos al punto de que este es un poquito cómo se clasifican. La vacuna, con más de 500.000 personas vacunadas en nuestro país, también podemos decir que es una vacuna segura. Y para terminar, como les decía, el aluminio, que algunos grupos antivacunas lo ponen como un obstáculo, digamos, como que es una vacuna que hace daño por el adyuvante. Tenemos que tener en cuenta que nosotros convivimos con el aluminio, ahí tienen algunas de las sustancias en la que está presente, así que más de uno de acá yo sé que se contacta seguido con el aluminio, pero que claramente, tanto en la forma de presentación que tiene la dosis de la vacuna, como digamos, la forma y la dosis son, digamos, totalmente seguras y no tienen ningún riesgo para la salud humana. Y eso es, por tanto, por el porcentaje que ha definido la OMS del límite de exposición, como por la forma de presentación. O sea que realmente el aluminio es un adyuvante que usamos para muchas otras vacunas que no son tan cuestionadas como él. Para el desafío de la cobertura y para sumar, recordemos que nuestras sociedades científicas, todas las sociedades científicas que estamos aquí, realmente desde hace bastante tiempo venimos recomendando. Acá les traía una de las comunicaciones que hizo en el 2018 la Sociedad de Ginecotología del Uruguay, la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. O sea, desde la comunidad científica básicamente no hay duda. Sin embargo, esto es unos datos que pudimos hacer de una encuesta. En el 2019 hicimos esta encuesta a 100 pediatras desde la Sociedad Uruguaya de Pediatría, en el que le preguntábamos si se habían enfrentado en el último año a alguna situación con padres en los que refirieran si habían tenido alguna manifestación de desconfianza, ¿no? Si los padres a los pediatras les habían manifestado alguna situación de desconfianza o de rechazo o de negativa total a vacunarse. Y nos llevamos esta sorpresa porque, bueno, se supone que nuestra población tiene fama de que somos pro vacuna, ¿verdad? Y que es una población que siempre adhirió a las recomendaciones. Sin embargo, fíjense, el 95% de los pediatras encuestados refirieron haberse enfrentado por lo menos una vez a algún padre que había manifestado desconfianza en las vacunas. Y 26% se habían enfrentado a padres que se negaban totalmente a vacunar a sus hijos. Esto nos tiene que hacer, y esto fue antes de la pandemia, o sea, fue antes de la vacuna COVID, que probablemente si lo hiciéramos ahora, los porcentajes estos estarían peor. Creo que eso nos ayuda a posicionarnos junto con esa encuesta que se hizo, digamos, de dónde estamos parados cuando tenemos que abordar y despejar dudas sobre las vacunas y promover la vacuna. Esto ya lo mostró Gabriel, así que lo voy a pasar para que no tengamos repeticiones. Y me gustaba terminar con estas puntualizaciones. Creo que todos lo sabemos, pero sigue habiendo a veces dudas en estos puntos. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para vacunarse? Sin duda que para los resultados óptimos de inmunogenicidad y de, digamos, lograr una adecuada protección, va a ser antes de la mayor exposición que va a ser cuando inician las relaciones sexuales. Pero esto no quiere decir bajo ningún concepto que no se pueda dar la vacuna una vez que ya hayan iniciado las relaciones sexuales. Y es fundamental este concepto porque hasta el día de hoy sigue habiendo como una barrera, como la que señalaba Gabriel, esa duda, que si ya empecé a hacer las relaciones sexuales no me puedo vacunar. Hay que recordar que durante toda la vida sexual activa nos podemos infectar con virus de HPV, ya sea oncogénicos o no oncogénicos. Es fundamental, parece obvio,
pero en varios, sobre todo pediatras, nos consultan a veces qué pasa con la menarca, por ejemplo, en el caso de la vacunación a niñas, ¿verdad? Y por supuesto que no tiene nada que ver con que hayan tenido o no la menarca para la indicación de la vacunación. Es muy importante considerar también, por lo mismo que decíamos recientemente, que si bien no es una vacuna terapéutica, o sea, no va a curar las lesiones que ya se tuvieron, pero que sí es importante que se la reciban personas que ya hayan tenido una infección por HPV, que ya hayan tenido alguna alteración colpocitológica, que hayan tenido lesiones previas de cualquier grado o que hayan tenido verrugas. No solo se la pueden dar, sino que es recomendable y se indica especialmente a personas con antecedentes de lesiones, justamente para prevenir nuevas infecciones y, por lo tanto, nuevas lesiones. Y lo mismo para lo que han sido personas con resultados positivos para test de HPV en estudios previos. Para finalizar, recordemos que cuando hablamos de prevención y volvemos al cáncer cervicuterino, solo combinando las estrategias es que vamos a poder abatirlo realmente. Y que cuando hablamos de niveles de prevención, recordemos que tenemos distintos niveles. Una cosa es actuar antes de que empiece la enfermedad, que es la prevención primaria, y en ese caso las herramientas fundamentales van a ser las vacunas, y otra cosa es la prevención secundaria, que es la detección de lesiones, que sigue siendo importante, por supuesto, hacerla, pero que no, cuando ya las detectamos, obviamente ya está la infección y ya está la lesión, por lo tanto, es complementario todo lo que sean las estrategias de prevención secundaria con la vacunación, no son excluyentes, y ni que hablar con todo lo que hace a la educación y la promoción, digamos, de una adecuada, digamos, sexualidad responsable. Así que quedo abierta a las preguntas y muchas gracias nuevamente por poder compartir con ustedes estos momentos. Bueno, en realidad quedamos abiertos para preguntas, ¿sí? Para ver si alguien tiene alguna duda, si hay algo de todo lo expuesto que les genera inquietudes. Creo que es importante sacarnos todas las dudas ahora. Bueno, la doctora Bulafia pregunta si hay un adolescente, se dio una sola dosis hace años, ¿es recomendable que se dé la segunda? Bueno, muy bien. Creo que es una duda bastante frecuente. El esquema son 2 dosis, o sea, la recomendación es que sí, que se debe dar la segunda dosis. Y en el caso que pase tiempo, no se reinicia en el esquema, o sea, no se pierde esa dosis que se dio. Así que es recomendable que se dé la segunda, sí, pero no debe reiniciar el esquema, por decirlo de otra manera. Bien, Daniel. No sé, ¿alguna pregunta acá del auditorio? A ver. Ahora que va a venir la nonavalente, ¿pensaron tipo si van a dar un refuerzo a las pacientes que ya recibieron el esquema? Yo le preguntaría a Mónica, digo, ¿cuánto amplía la nonavalente el espectro, digamos, de enfermedad con respecto a lo que podemos proteger? O en realidad también la aprobación de la vacuna en Uruguay, de la cual en la comisión ad hoc participamos los dos, analizó la evidencia de realmente, bueno, cuáles eran los tipos de virus que predominaban en nuestro país con respecto a la patología, ¿no? Pero bueno, decinos tú, ¿qué podría ampliar la nonavalente con respecto a la cuadrivalente? Justamente por eso que se señalaba de la protección cruzada, en realidad, y para lo que es en Uruguay no somos tan diferentes que en el resto del mundo, los serotipos prevalentes son similares a lo del resto del mundo, pero se aumentaría más o menos entre un 5 a 8% lo que sería la protección. Por lo tanto, y si bien obviamente que siempre estamos tratando de tener la mejor vacuna, ¿no? Por el momento estaríamos bien con la vacuna tetravalente, incluso si viniera la nonavalente, eso está bien estipulado, no es necesario la revacunación para completar esos 5 serotipos, eso es bien importante. Y lo que de todos modos se insiste en todas las evidencias es en el lograr mejorar las coberturas.
Porque una cosa es el riesgo individual que tenemos todos de enfermar con HPV en una población adecuadamente vacunada que en una población que no lo está. Esta es una infección que tiene, o sea, una vacuna, perdón, que ofrece protección de rebaño, inmunidad de rebaño. Pero para tener inmunidad de rebaño se habla de que tiene que haber al menos un 80% de cobertura y que por debajo del 50% no existe la inmunidad de rebaño. O sea que como corolario a eso, obviamente cuanto más serotipos en este caso de vacunas que demuestren obviamente que no tienen inferioridad, ¿no? Y todo eso, pero sería mejor. Lo que no quiere decir que la tetravalente no nos sirva, sino que, vuelvo a insistir, nos sirve muy adecuadamente para lo que es la protección de nuestra población. Y por otro lado, no sería necesario ampliar si llegara alguna vez la nonavalente, y lo que sí tenemos que insistir en mejorar las coberturas. Si puedo complementar, me tomo el atrevimiento. Desde el punto de vista de la política de salud, yo creo que pasa lo mismo con esta vacuna de repente que con otras. Tenemos indicación de vacunas antineumocóxicas para población de riesgo que son subutilizadas. O sea, es un recurso que tiene la población, que tenemos el derecho a tenerla y no las estamos usando. Este es el caso que lo primero yo creo que es mejorar las coberturas. Algunos de estos países, Reino Unido, Australia, tienen una trazabilidad, digamos, de que no están teniendo infecciones en un grupo prácticamente en cohortes que tienen coberturas mayores de 80%. O sea, estamos en el camino de poder eliminar el cáncer de cuello uterino si logramos buenas coberturas, no necesariamente si ampliamos la valencia de la vacuna. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá, me parece, es, bueno, entre todos, mejorar las estrategias para lograr mejores coberturas. Me parece que ese es el camino. Y aprovecho la oportunidad que me ofrece Radio Sport para convocarlos, porque uno de los debes que tenemos desde nuestro país, cada vez que se pone una medida poblacional como es una vacunación, es importante medir qué pasa, cómo nos va con esa vacuna. En eso Uruguay no es tan prolijo, ¿no? Como en otras cosas. Pero bueno, básicamente nos hemos enterado cómo nos fue cuando se puso la vacuna neumococo. Con HPV nos está pasando que tenemos mucha dificultad para poder intentar ver qué nos pasa. Entonces yo lo que los invito y públicamente y les pido colaboración y veamos en conjunto entre las sociedades, con la unidad, etcétera, cómo podemos hacer, es para tratar de evaluar el impacto, al menos en, por ejemplo, las verrugas, ¿no? Con ustedes que atienden. Me parece que ese es un debe que nos tenemos como país para poder decir, tener nuestros datos, qué pasa con esta vacuna. ¿Realmente está generando impacto? ¿No está generando impacto? Es muy llamativo y para pensar eso que nos mostraba Gabriel, de cómo con la georreferenciación se identifican los sectores de peor cobertura con los sectores de más cáncer de cuello. Estamos hablando de, obviamente, una enfermedad que muy a largo plazo, etcétera, ¿no? No podemos estar afirmando ahora que estemos bajando ya el cáncer de cuello, etcétera. Pero es fundamental que podamos pensar entre todos cómo medir y cómo tener ese dato en el país. Así que bueno, los invito. Hay un detalle, o no tan detalle, que en realidad me parece importante fundamentalmente para los que hacemos ginecología, y es que la vacuna del HPV protege contra los tipos de HPV que vacunamos, y una de las debilidades de la prevención secundaria, el tamizaje, son las lesiones glandulares por HPV. Porque en realidad es debilidad para la citología, para la colposcopía e incluso para la histología, y muchas veces llegamos tarde. El tamizaje secundario está básicamente demostrado que previene mucho las lesiones escamosas y no las glandulares. Y en este caso, si bien las lesiones glandulares tienen un menor porcentaje, pero es casi arriba del 90% vinculada al HPV, es fundamental la vacunación en estas pacientes para protegerlas más fundamentalmente de lo que son las lesiones glandulares. Y otra pregunta que habitualmente nos hacen es que en realidad si nosotros tenemos un adecuado tamizaje secundario, realmente diagnosticaríamos prácticamente a todas las lesiones premalignas, y si las tratamos no llegaríamos al cáncer de cuello de útero. Pero sí tenemos que saber que nosotros con el tratamiento de las lesiones premalignas podemos tener complicaciones a futuros que no son despreciables fundamentalmente en la esfera reproductiva. Entonces, si nosotros disminuimos
la incidencia de infección por HPV, tendríamos menos pacientes que van a tener HSIL y obviamente vamos a tener menos tratamientos y menos complicaciones a futuro. Entonces creo que estoy tratando de convencer más a la gente. Así que no, realmente creo que esas dos cosas son muchas veces nos preguntan y me parece como importante transmitirlas. No sé, Noel, si hay alguna otra pregunta. Bueno, excelente exposición. He encontrado en la práctica dificultades en la indicación en los pacientes con patología neurológica, ELA, esclerosis múltiples, en los cuales los neurólogos no autorizan a sus pacientes. ¿Qué comentarios les merece? Como veíamos, yo les mostraba el análisis hecho por el grupo de OMS, y no es una contraindicación una esclerosis múltiple o una esclerosis lateral amiotrófica para recibir la vacuna. Sí sería contraindicación en el caso de que alguna paciente o una persona le hubiera pasado, o sea, después de la vacuna, o sea, que se hubiera podido demostrar individualmente para esa persona o por lo menos sospechar una asociación. Ustedes saben, en nuestro país, ustedes les mostraba a Gabriel, algunos de los datos eran neuritis. Algunos de los efectos adversos que hubo en el Uruguay fue neuritis óptica, que fue totalmente reversible, y que eso amerita, cada vez que hay un caso de esos, amerita una reunión, obviamente, en el comité de expertos para decidir y clasificar según cómo clasifica OMS, qué tipo de vínculo puede tener. Y en ese caso se decide si se recomienda, por ejemplo, uno de los casos teníamos que decidir si había de darle segunda dosis o no, ¿verdad? Y en esos casos muchas veces sí se decide que a esa persona no. Pero no como recomendación general por la patología. No está, digamos, demostrado ninguna asociación causal entre la vacunación y el desarrollo de una esclerosis múltiple o una esclerosis lateral amiotrófica. Sí, una pregunta en realidad. Con respecto a los efectos adversos de las otras vacunas, se ha comparado esta vacuna a los trabajos con la de la hepatitis B. Si nosotros pensamos en las denuncias o la vigilancia que hay en nuestro país con respecto a los efectos secundarios con esta vacuna, ¿son similares a los del HPV o...? Sí, son similares al resto de las vacunas. Yo creo que no quiero que se me escape algo que es necesario que ante cualquier evento adverso que temporalmente coincida con la administración de una vacuna, se deba notificar. Hay un formulario en línea para notificarlo y es necesario notificarlo. O sea, porque es la forma justamente de despejar cuando un efecto puede estar vinculado o no a una vacuna. Entonces, por eso ahí lo mostramos rápidamente, lo mostraba también Mónica, ¿no? Hay cuando se puede atribuir directamente a la vacuna y cuando está relacionada nada más que temporalmente, es una cuestión circunstancial, ¿verdad? Tienen los mismos efectos que las demás vacunas. No hay, todas las vacunas que administramos tienen efectos secundarios y en ocasiones, y por suerte son muy poco frecuentes, y en ocasiones hay que, algunos niños no volver a vacunarlos con determinada vacuna o sacarle un componente de la vacuna para que no esté presente en la siguiente dosis, ¿verdad? Pero no es una vacuna que particularmente tenga. Lo que sí tiene, probablemente, sea en los mecanismos de recolección de datos de notificaciones sobre eventuales efectos adversos de la vacuna. Creo que es una de las vacunas que se la ha atacado más con efectos adversos, ¿no? Eso va cambiando, porque son cambios que se van dando. Y bueno, también está la relación de las vacunas con el autismo. Digo, bueno, eso ha cambiado. Bueno, ahora con las vacunas de COVID pasaron a ser las vacunas contra COVID-19 las que tienen, digamos, la mayor cantidad de notificaciones sobre efectos adversos. Igual, digo, estamos diciendo que es necesario que siempre se analicen los efectos adversos de la vacuna. Esta en particular no tiene más efectos adversos que otras vacunas, y como dijo Mónica, aquello vinculado a los síncopes, que en un momento hubo una especie de fiebre de síncopes en todas partes del mundo, o sea que se generó que cada persona que iba se desmayaba cuando recibía la vacuna. Bueno, al final terminó demostrándose que no era un efecto, digamos, orgánico, ¿verdad? Digo, pero no tiene mayores efectos secundarios que otras vacunas. ¿No hay más preguntas?
Bueno, excelente pregunta, me dicen acá, los hinchas. Vine acá a comprometerme a... Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con la equidad de acceso a las medidas, ¿verdad? De salud pública. Nosotros habíamos quedado de alguna manera que en realidad, mientras se toman algunas definiciones con respecto a grises que tengan que ver con la evidencia, y no siendo, digamos, tanta la cantidad de vacunas que tendríamos que dar adicionalmente, habríamos quedado en la posibilidad de abrir un ámbito de discusión y mientras tanto que los ginecobstetras, los ginecólogos vinculados a la cirugía de piso de pelvis que tuvieran pacientes o a los que les fueran derivados pacientes, con una orden médica nosotros, como en general no llegan las consultas a nosotros las autorizamos. Hay gente que la puede pagar, hay gente que no, y bueno, obviamente lo que nos está llegando es todas aquellas personas que no pueden pagar la vacuna. Por el momento las estamos autorizando, pero estamos viendo que estamos un poco preocupados por el hecho de que si realmente la necesitan, que no quede nadie que la necesite sin la vacuna. Y por otro lado, la definición que tenemos es que decidimos darla hasta los 26 años en forma gratuita y universal. O sea, son todas cosas que hay que discutir. No se olviden que también se puede abrir la puerta. Nosotros lo que nos preocupa es que se abra la puerta a todas las edades de todos los pacientes que tengan alguna condición que eventualmente lo pondría como riesgo para recibir la vacuna. Ahí el universo se nos ampliaría enormemente y sería más complejo que las personas que tienen lesiones precancerosas de algún tipo o que han sido intervenidas. Sin embargo, digo, por ahora la idea es, bueno, tratar de administrarla les pedimos la indicación, nosotros la estamos autorizando y en el prestador donde estén se administra. Igual creo que está pendiente todavía la definición, pues sería mucho más fácil para nosotros, bueno, llegar a la conclusión de que sí hay que darla y no tener que andar poniendo esto que sí se transforma en una barrera de acceso. Complementando un poco lo que dice Gabriel, entra en una categoría como de excepcionalidad por el momento, pero como hacemos, por ejemplo, con los niños con papilomatosis laringia recurrente, en el que además de todo son niños que en general, por ejemplo, muchos de los que tenemos en el Pediatra Rosell son menores de 9 años, o sea que ni siquiera están en la edad de la vacuna así oficial, y sin embargo se hace como vía de excepción y se les da, o sea, sería un poquito por ese lado por el momento. Y quería recalcar también alguna otra indicación que de repente la pasamos rápido, pero recordemos que en el esquema lo tenemos a partir de los 11 años, pero que a partir de los 9 en situaciones, inmunodeprimidos, en realidad es alguno de los grupos que a veces hay que vacunar antes de los 11, y también personas que hayan sido víctimas de abuso sexual. Ese es otro grupo que también tienen especialmente indicada la vacunación a partir de los 9. Y esto es para los que tenemos las dudas ginecológicas, de ginecología, con respecto a las pacientes que tuvieron lesiones por HPV, en realidad las recomendamos o hacemos la indicación en aquellas que tuvieron lesiones de alto grado por HPV. No, creo que por las dudas, porque en realidad la pregunta fue lesiones previas de la colega, pero en realidad las lesiones de bajo grado no debería en ningún lado del tracto genital inferior. A ver, si se puede vacunar la paciente, está bárbaro, y como a todas las pacientes está demostrado hasta los 45 años, y en realidad a medida que va avanzando la evidencia científica y los años de administración, vemos que cada vez más son los beneficios, pero hablamos de pacientes que tuvieron HSIL, ¿sí?, y pacientes que tuvieron cáncer de cuello de útero en estadios iniciales. Fundamentalmente eso es lo que dice la evidencia actual, que se beneficiarían o disminuye el riesgo de recidiva de estas lesiones. Noel. ¿A dónde, Gabriel, te caen con todo? No, lo mandan con la receta a los vacunatorios, y de los vacunatorios en general nos llaman por teléfono, eso es el mecanismo. La otra es directamente inmunizaciones@msp
salud.gov.uy con la indicación con la receta ahí, una foto escaneada, lo que sea. Y bueno, en todo caso, o con la duda, y nosotros dirigimos al usuario a donde se pueda administrar. Digo, esta indicación a nosotros no nos genera, desde el punto de vista programático, no nos genera problema. Digo, lamento decir esto y que no se haya definido puntualmente, decir, porque no lo definimos en realidad, pero sí lo estamos tratando de facilitar. El problema es, bueno, ustedes están justamente, forman parte del universo que atiende a las mujeres que tienen lesiones de alto grado o tiene cáncer. Puede pasar que no estén ustedes, que haya otros colegas que lo hagan y no estén enterados de esto. Bueno, eso es lo que a mí me preocupa más que nada. Pero bueno, capaz que en determinado momento está pendiente la definición de decidirlo, informarlo, y a partir de ahí ya no tenemos problema. Pero sí me interesa, por eso dije que era un universo pequeño de mujeres, en el sentido de que son 1.200 mujeres y no es todo el universo de mujeres, o de repente si no se nos amplía a otro tipo de inmunodepresiones que no están en inmunodeprimidos y que también están pidiendo la vacuna, lo cual se nos multiplica por mucho el universo, y ahí ya es más complejo porque sí tendríamos problemas de acceso y tendríamos que definir un cambio, digamos, en la política de salud. Pero no en el caso de estas mujeres, y bueno, en ese caso estamos recibiendo, le estamos pidiendo por el momento la indicación médica en vistas a tratar de solucionarlo pronto. Un comentario adicional que creo que al final no lo habíamos dicho, que en las nuevas guías de prevención del cáncer de cuello de útero se va a incluir la prevención primaria, o sea, se considera la prevención primaria, y no va a ser lo mismo mujeres vacunadas que no vacunadas. Entonces, eso también creo que a esta altura todo el mundo en su práctica lo tiene incorporado, pero es fundamental también frente a la atención de pacientes con lesiones, etcétera, siempre investigar esa situación, ¿no? ¿Están vacunados o no están vacunados? Este punto que dice Mónica es fundamental, que en realidad, nada, las nuevas guías no han sido publicadas, pero sí muchas de nosotros hemos dado los avances de la guía, y va a ser diferente el tamizaje a los 25 años a la población vacunada y no vacunada, y yo creo que eso también nosotros lo podemos utilizar indirectamente como un estímulo a la vacunación. Porque si yo estoy vacunada y me tamizo a los 25 años con un test de HPV negativo y me da negativo, me retamizo a los 30 años. ¿Sí? Entonces, si no lo sigo haciendo con el Papa Nicolau, que todos sabemos que es un poco más frecuente. Entonces, creo que ese punto, más allá de estimular la vacunación por todo lo que ya sabemos, creo que a las mujeres nos puede ser un punto importante. Dos últimas preguntitas. La doctora Deicas pregunta qué haría falta para que fuera obligatoria, y la doctora Fernanda Long pregunta si post-tratamiento por encima de los 26 años se están autorizando las 3 dosis. Ahora sí, está. Sí, por encima, sí, por encima de los 26 años, sí, 3 dosis. Y también en este universo de pacientes del que estamos hablando, están recomendadas 3 dosis. Con respecto a la obligatoriedad, es una discusión, yo tengo mi opinión, pero la doctora Pujadas quiere dar la suya. Más que una opinión, es una información. En realidad, la obligatoriedad de las vacunas en nuestro país surge de un decreto de 1982, hecho por el teniente general Gregorio Álvarez, que, eso estuvo bien, que en el que incluía 8 antígenos, que eran las primeras vacunas que se daban en esquema, ¿no? La de tétanos, difteria, pertussis, tos convulsa. A partir de 1982, las vacunas que fueron incorporadas posteriormente no quedaran comprendidas en ese decreto. Por lo tanto, estrictamente, si uno piensa hepatitis B, no sería obligatoria. Neumococo no sería obligatoria, ¿no? Por decir algunos ejemplos. Entonces, cuando hablamos de obligatoriedad, es toda una discusión y que se han hecho instancias importantes en el Ministerio para tratar de acordar con marco legal, con abogados y eso, todavía no está dirimido en el sentido de que estrictamente y en lo legal
nosotros, digamos, no podríamos decir que es obligatorio porque no está comprendido en eso hasta que no haya otro decreto nuevo que por el momento no ha habido. Sin embargo, el concepto que transmitimos desde lo que somos los técnicos, digamos, no abogados, es el tratar, y en el marco en que actualmente en realidad ninguna conducta que no se pueda penalizar o que va a ser obligatoria, y que tiene todo ese marco de derechos humanos que también, de si yo me pongo cualquier medicamento, cualquier sustancia, cualquier cosa que yo vaya a introducirme, tendría derecho a decidir si sí o si no. O sea, es muy difícil, digamos, en siglo XXI, concepción de derechos humanos que consideramos como obligatorio. Ahora, sigue existiendo el concepto en salud pública del riesgo colectivo, o sea, de alguien que expone a otros a un riesgo colectivo, se sigue considerando, y eso sí está incluso en nuestro Código Penal, ¿no? Con respecto a qué decimos los técnicos de la obligatoriedad, personalmente prefiero llevarlo al terreno de decir, está en el esquema. Está en el esquema quiere decir, el ministerio o la autoridad sanitaria, y en que yo se supone que voy a tener que seguir confiando en mi país, analizó en este caso cualquier producto que se someta, pero en este caso una vacuna, decidió que es efectiva, decidió que es segura, y por eso la pone en forma gratuita además, y la tiene disponible, y ese mensaje es el que junto con la necesidad y que yo tengo que explicar de por qué es importante la vacunación, porque qué es lo que trae la enfermedad para la que voy a prevenir, con ese, digamos, espíritu es que yo tengo que trabajar, y no pensando en que si es obligatorio me la doy, si no es obligatoria no me la doy. Lo mismo pasó con las vacunas de COVID. Las vacunas de COVID, ¿no? Realmente no son obligatorias, obviamente, pero se generó toda esa discusión sobre el bien mayor, el bien menor, la diseminación de la enfermedad en la comunidad, etcétera. Y realmente yo creo que, no sé qué va a pasar, pero es muy difícil laudarla desde el punto de vista legal, porque básicamente en este momento estamos en un marco diferente al de 1982. Entonces, pero sí es diferente decir, yo ofrezco una vacuna, como fue ese mamarracho que se hizo inicialmente con HPV, que decir yo la pongo en el esquema. ¿Entienden? A mí me parece que el mensaje que nosotros tenemos que dar es, bueno, estas son las vacunas que están en mi país, que tienen el esquema de mi país, que por lo tanto la autoridad sanitaria está diciendo, dénselas, que son buenas, que son efectivas y son seguras. Creo que va un poco por ahí, más que la discusión de obligatoriedad o no obligatoriedad, que vuelvo a decir, es muy difícil de saldar. Sí, adhiero a las palabras de Mónica. Me afirmo en decir que la obligatoriedad tiene que tener como, va de la mano de algo, o sea, de algo punitivo, o sea, que si no lo haces, bueno, vas a tener un tipo de sanción o vas a dejar de hacer algún tipo de actividad. Por ejemplo, bueno, si no tenemos una vacuna antitetánica, no nos da el carnet de salud, no podemos trabajar, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero hay una cuestión con respecto a las vacunas que viene cambiando de hace años, y es justamente que me parece que tenemos que cambiar la estrategia, no va por el lado de la obligatoriedad. Por eso, no sé, este tipo de reuniones son fundamentales, que nos juntemos entre todos y discutamos sobre vacunas y podamos llegar al punto de dar información acerca de vacunas. Nosotros tenemos que tratar de ir por distintos lugares, con distintas estrategias, y llegar a que la gente se vacune de manera convencida, ¿no? Lleva a vacunar a sus hijos alegre y contentos, y no con miedo. Vuelvo a decir, las vacunas fueron hasta el principio de este siglo un reclamo de las sociedades. La gente venía con antorchas a pedir la vacuna. Ahora parece que cambiamos porque la percepción, digamos, del riesgo de las nuevas generaciones cambió, porque nacen con los beneficios de la vacunación colectiva. Esta vacuna en particular, vacuna nueva, en Uruguay no entró bien. Sin embargo, en algunas instancias se llegaron a coberturas que nos ponen en la esperanza de que si vamos por ese camino, de repente insistimos mucho, podemos lograr mejoría de cobertura y lograr realmente la inmunidad de rebaño, y que esta enfermedad tienda a desaparecer. En general es una enfermedad muy compleja y muy estigmatizante, y por las cuales las personas sufren mucho,
Pero bueno, alguna de esas personas, por lo menos yo la he visto en mi consultorio, yo vengo a vacunar a mi hija porque yo tuve cáncer de cuello de útero. Eso tiene un poder enorme y vale mucho más que la gente que está haciendo firmar papeles para oponerse a todas las vacunas, como estamos viendo en este momento, ¿no? Y yo sé que acá estamos en la sociedad del tracto genital inferior, pero quería señalar que además el argumento para la vacunación de los varones no es, porque en algún momento se decía, bueno, hay que vacunar a los varones como también para aumentar la inmunidad de rebaño y evitar la infección, la transmisión desde los varones hacia las mujeres del HPV. Que quede claro que la indicación de la vacunación a los varones es para su propia protección, porque se demostró, hay características que no vale la pena detallar ahora, pero de que el varón se defiende peor de la infección por HPV, evoluciona más rápidamente a la persistencia, es más difícil que elimine su cuerpo el virus, y que a su vez, obviamente, como no se hace en Papá Nicolau, ni se hace ningún test en general, la detección de un cáncer anal, por ejemplo, es mucho más tardío, o la detección del cáncer orofaríngeo, que viene en aumento alarmante en el mundo y en especial en nuestro país, se está viendo cada vez más cáncer vinculado al HPV, realmente es importante. O sea que a la hora de convencer también de por qué vacunarse los varones, tenemos que ir con ese argumento, no con el argumento de solidaridad que no convence a nadie, ¿no? Lamentable. ¿No? Y yo creo, y que también nos preguntan a nosotros, es más allá de los 26 años, no tuve lesión de HPV y no tengo ninguna inmunodepresión. Muchas veces nos preguntan, ¿me vacuno o no me vacuno? Entonces, nosotros tenemos que saber que en realidad, si la paciente se lo puede pagar, claramente no es el beneficio óptimo de la menor de 15 años o menor de los 25 años. Sigue habiendo beneficios, sigue siendo eficaz, claramente no es costo efectiva para que se vacune a toda la población. Pero yo creo que cuando nos preguntan, ¿sí? Creo que obviamente lo tenemos que decidir en conjunto con la paciente, pero creo que la tenemos que recomendar o aceptar, porque muchos vienen y tengo 30 años, me quiero vacunar y mi ginecólogo me dijo que no me vacune porque ya no sirve. Yo creo que sí, y eso queda un poco por fuera de ustedes y de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, pero nosotros sabemos que sí sirve, y entonces creo que quien se quiera dar la vacuna y quien pueda, debemos estimular a que sí lo haga. Sí, yo lo veo, para mí fue tan grandioso lo del año pasado que prácticamente la población que adquirió el derecho fue prácticamente el doble. Y como política de salud eso es muy valorable. Si lo podemos extender para todos, si podemos, ojalá tuviéramos todas las vacunas y pudiéramos dárselas a todo el mundo, pero es difícil. Todo tiene un costo, todo se tiene que evaluar desde el punto de vista del beneficio de la población, y los recursos en salud son finitos, y bueno, a veces uno quisiera extender a todo el mundo el recurso, pero no se puede. Igual, lo que se hizo el año pasado fue realmente muy fuerte, inclusive una jugada desde el punto de vista de la previsión de vacunas, o sea, un cambio en el peso específico del costo de todo el programa, porque no es una vacuna barata, pese a que la adquirimos a través del fondo rotatorio, que tenemos una ventaja en precio. Igual es una vacuna de la más cara. No hay más preguntas, solo felicitaciones, muchas felicitaciones Bueno, en el gracias. chat a los expositores y a los organizadores. Bueno, muchas gracias. Yo no voy a cerrar la reunión, pero muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, realmente muchísimas gracias. Para nosotros creo que es un éxito la reunión de hoy y muy enriquecedor para todos. Creo que el intercambio de visiones de las diferentes especialidades creo que es fundamental. Nosotros habitualmente somos quienes vemos los cánceres de cuello de útero, pero la mayor prevención primaria se hace en los niños y adolescentes, entonces yo creo que es fundamental trabajar en conjunto, no solo con pediatría, sino con las diferentes especialidades, entonces que espero que esto sea el inicio de mucho trabajo juntos. Muchísimas gracias, Gabriel, muchísimas gracias, Mónica, realmente es tarde, un miércoles, la verdad que gracias por estar con nosotros.